Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en esta semana consecutiva número 113, teniendo esta conversación de fin de semana obligado, el poder estar hablando un poco, respondiendo preguntas, viendo cómo están ustedes. Veo que siempre hay gente ahí en el chat, es muy agradable poder entrar y entrar, por ejemplo, Fran Dirk desde Sevilla, España, saludando está Omar Alias, soy Ángelo también, está también ahí en el chat Enzo Pizarro, saludos también para ti, está Pablo Bautista, gracias por estar acá, Omar Alias, ¿cómo está? ¿Y todo bien? Desde México, lindo y querido Don Miguel, a Cebes Mejía, está Remy Dead también. ¿Qué opinas sobre los iPhone 15 con puerto tipo C? Dice Felipe Ramírez. No sé, o sea, son rumores, ¿cierto? Porque estábamos en el 13, entonces están hablando del iPhone 15, pero la idea de pensar en un cambio de puerto del dispositivo, mientras sea a beneficio de los usuarios, sería genial. No sé si Apple esté muy de acuerdo, porque el tema del Lightning le genera a ellos un ingreso adicional por sus accesorios. No sé, hay muchas cosas que son Lightning, hacer la transición a esta altura, no sé si va a ser posible. Yo sé que hay presiones que ellos van teniendo, como por ejemplo la Unión Europea, pero eh, no es algo que en realidad me quite el sueño. La experiencia con Lightning es buena y con USB-C también es buena, así que yo creo que mientras sea de beneficio para el resto, sería genial, Felipe, que lo pudiesen integrar. Y hay algunos iPad que los tienen, entonces significa que se puede hacer. En fin. Juan Carlos Mandri, ¿cómo estás? Y también saludos hasta México. Hay gente de Ecuador conectado acá. Denis Alexander, ¿cómo estáis? Omar Alias, ¿estamos con el pijama todavía? No, no es pijama, parece pijama. No, no es pijama. Pijama, no, ya me lo quité. Ya lo quitamos, ya es pasado el mediodía ya en Chile. Estamos haciendo el directo un poco más temprano de lo habitual. Hay algunos compromisos durante este día, algunas actividades, así que por eso arrancamos antes, si no era hacerlo muy tarde en la noche y no, prefería ahora. Así que está Ángel Moreno también en el chat, ¿cómo está ahí? Está Alexandro Mac también desde México, Guatemala, se presenta Pablo Bautista digo, desde USA también, Iván Tobar, me dice Gia, que tiene un iPhone 10, un iPhone X en 15.3.1, si es que hay jailbreak. No, no hay jailbreak para tu dispositivo, en realidad todavía no hay ninguno para iOS 15. Denis Alexander, ¿alguna herramienta para restaurar sin actualizar en Hola? Tengo los SH, no. A ver, tantas cosas. Si está en Hola, bueno, termina la configuración. Avánzalo nada más. Y restaurar sin actualizar estando en Hola, no. Si tiene los SH, bueno, no me dijiste de qué versión los tienes. Pero si tiene los SH, mejor desbloquear el dispositivo. ¿Qué pasa, hijo? A ver, muéstrame cómo te queda. Darío Castillo también en el chat. Saludos, ¿cómo estáis? Hasta Guayaquil, Ecuador. A ver, qué lindo te quedaron, mi amor. Muy bello. Eh, Lindos te quedaron, hijo. Ahí tiene. Excelente, buen trabajo. Ya. Veamos, pero no me quiero perder ninguna pregunta. Ustedes saben que acá hay un hashtag, si te leo like. Eh, Tenemos acá, te podría preguntar por qué se me reinicia el iPhone solo de vez en cuando con el jailbreak, dice Ángel Moreno Expósito. El nene, sí, mi amor. Está mi hijo por acá dando vueltas. El reinicio usualmente ocurre por un tema de la memoria. Se va quedando sin la memoria suficiente para ir procesando algunos requerimientos que pueden hacer o el sistema operativo o algún tweak. Y como se queda sin memoria, como plan Z, como que me reinicio para como que empiezo otra vez. ¿Ya? Entonces dice, pero ¿qué es lo que me está consumiendo demasiados recursos? Bueno, ahí va a depender si estás con jailbreak, qué tweaks son los que tienes instalados. Así que ahí, ojo con eso, Ángel Moreno, que te vaya bien.
Lisette Aguilar dice, hola profesor, ¿cree que de nuevo se pueda bajar de iOS sin la necesidad de los SHSH? Se ve difícil. Se ve difícil. Por lo general, el proceso de bajar de iOS es con SHSH. Bueno, también el de subir, pero al menos se ve complicado. Si va a llegar otra vez Lisette, no lo sé. Me dice Iván Tobar, ¿hay alguna opción de checkra para iOS 15? Para iOS 15 checkra no, pero sí hemos tenido algunos avances. SIGUS ha estado durante toda la semana haciendo pequeñas actualizaciones allí en el GitHub de checkra, en el apartado de Pongo OS, ha estado lanzando varias actualizaciones. Se ve que hay trabajo. O sea, abandonado checkra, podemos decir que no está. Pero me da la impresión que si parece que SIGUS está solo. O hay personas que están trabajando con él y es él el que hace las actualizaciones luego. Pero por ahora es lo que sabemos de checkra. Me pregunta José Ángel Arellano Montoya. Profe, tengo un iPhone 12 Pro Max con 14.4.2, bien, y un iPhone 7 con 13.7, bien. ¿Debería subir a 15.1? Bueno, si tienen la opción de subir. Eh, bueno, el iPhone 7, a ver, la única forma es, primero, dos cosas. José Ángel, estás con jailbreak en ambos dispositivos, disfrútalo. Si subes a iOS 15, no hay jailbreak todavía. Segundo, cuando salga el jailbreak en iOS 15, el que te recomiendo instalar 15.1 sería en tu iPhone 7. Si es que guardaste los SHSH, la única técnica para instalar hoy día 15.1 es con SHSH y en el iPhone 7 funcionaría todo bien. De hecho, en el iPhone 12 también va a funcionar todo bien. El único problema es que en el iPhone 12, como tiene Face ID, va a quedar desactivado el Face ID. Te va a servir el código, pero el Face ID no te va a funcionar y no lo vas a poder recuperar con nada. Así que el iPhone 12 disfrútalo con jailbreak nada más donde está. El iPhone 7 lo podría subir, pero sube a iOS 15 si es que tiene los SHSH solamente cuando el jailbreak haya sido liberado. ¿Ya? Porque con la espera que estamos teniendo, no conviene perder un jailbreak por subir a esperar uno. De Super Soldier también saludando ahí desde México. Está Guatemala presente también con Pedro Escobar. Colombia también con Leo Gómez. Ángel me dice, y no sé qué tweak es el que me hace eso. Bueno, tienes que ver cuáles son los tweaks que tienes instalados, los siguientes de qué repo lo instalaste, si los tienes pirateados. También hay un tema de que a lo mejor los tweaks craqueados están ejecutando procesos a tus espaldas que tú no sabes y en esos procesos te está consumiendo más batería y te termina reiniciando el dispositivo. Así que eso es lo que debes ahí tener presente. ¿Ya? Veamos qué más tenemos por acá. Está Gia dando las gracias, de nada, para eso estamos. Está también Arnulfo Durán. Saludos también para ti, hasta North Carolina. Buenas tardes desde Málaga, dice Pedro Mengual. Alfredo, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Gusto verte por acá. Ángelo González, también desde RD, saludando. Z desde México, mucha gente, mucha gente. Esteban Ramírez dice, no leíste el mío. Ay, Esteban, se me pasó, ¿qué pasó? Dímelo otra vez, Esteban, por favor. Felipe dice, yo tengo mi CCH de 13.7 hasta 15.4 esperando el jailbreak de checkra. Excelente, Felipe. Esa es la actitud. Desde Suiza también otra vez, Roberto Martínez, gusto verte. Te veo seguido por acá. Hola, mi estimado profe. Saludos desde Ecuador también para ti, Luis K. Está Remy Dead. Hello, SR Santos. Yo tengo desde el año pasado esperando y ya perdí la esperanza. Sí, la espera está larga, está complicado. Estamos viviendo un episodio que nunca antes se había vivido. Es la primera vez los 15 iOS que han salido en los cuales estamos viviendo esto y bueno, el llamado es a continuar esperando porque una vez que uno tiene el jailbreak, yo ya sé lo que va a haber en mi dispositivo. Sé qué es lo que va a estar ahí. Sé las cosas que voy a conseguir. Sé el viaje al futuro que voy a realizar con las funciones que les voy a integrar. Así que pensando en eso, pensando en la meta, en lo que me espera, es que yo, pese a que es complicado este tiempo de espera, la esperanza es lo último que se pierde y la paciencia también. Así que no me preocupo en cuanto a aquello. Así que te invito a hacer lo mismo, SR Santos. ¿Habrá jailbreak para el iPhone 11? Me dice Enrique Nariño. Sí, se espera jailbreak para todos los dispositivos, en especial para en esta primera etapa, desde los que están en iOS 15.1.1, bajando hasta 15.0. En las versiones superiores de 15.2, 15.3, 15.4,
Se espera que salga, pero va a depender de cuando tengamos primero el jailbreak para 15.1.1 y de ahí contamos para las otras versiones. El tema es que cuando aparezca 15.5, ya que estamos con la versión RC, con el candidato a ser liberado, ya se compartió para desarrolladores, no instalarla. O sea, 15.5 es una versión que hay que estar, pero lejos si es que ustedes están esperando el jailbreak en el corto plazo, obviamente. Synax dice, profe, yo sigo en 15.3 RC en un iPhone 12. Saludos desde Limache. Habana Synax, yo estoy en 15.2 Beta 1. Y también ahí aguardando. Limache, lindo Limache. Mis papás viven en Belloto Sur. Y en Limache hemos ido a un lugar que nos gusta mucho, se llama el Parque China. No sé si lo conoces. Yo creo que sí, y es un lugar que nos gusta mucho. Es muy bonito. Siempre que vamos a ver a mis papás, pasamos con la familia al Parque China. Aunque a ellos no les gusta mucho, pero a mí sí. A mis hijos les encanta, así que muy bien. Brian Arts dice, profe de DRD, ¿alguna página para descargar la IPA de Watusi sin errores? Bueno, la IPA de Watusi la comparte el mismo Fawad Raheb, el desarrollador, el mismo creador del tweak, lo comparte en su GitHub. Coloca Fawad Raheb, Fawad es Fawad Raheb. Coloca Fawad Raheb, Watusi y GitHub. Así lo colocas en Google y te va a aparecer y ahí está. Lo que hay que tener presente es que cuando instales esa IPA, primero tiene problemas con todo lo que es la sincronización y los respaldos y restauración de los chats a través de iCloud. Entonces se pierde en verdad, pierdes todas tus conversaciones. Lo que yo recomiendo es hacer un respaldo de tus conversaciones con algún programa para Windows o Mac OS y luego instalar Watusi. Y cuando se pierdan los chats, yo no he hecho la prueba aún, pero intentar pasar esos chats que respaldaste al computador, devolverlos al teléfono y usarlo así. ¿Ya? Y lo siguiente son las notificaciones también con Watusi, que hay que activar una función para que te lleguen, porque no lo hace de manera nativa, le cuesta también, no tiene ese problema, pero genera un consumo de batería adicional, porque está funcionando siempre ahí en segundo plano, es como si Watusi siempre estuviese abierto. Profe, ¿cree que sea buena idea? Me dice Lisette, comprar un iPhone 13 ahora mismo para el jailbreak. Depende de dónde lo compres, porque si quiero un iPhone 13 para hacerle el jailbreak va a depender de la versión de iOS con la que venga el dispositivo, así que ahí es donde hay que tener ese cuidado. Ángel Moreno dando las gracias, de nada Ángel, para eso estamos. Me dice Granola FF, hola profe, que tenga un buen día y buena salud, gracias. Granola, gracias por tus buenos deseos, también te deseo lo mismo. Hoy día nos espera en familia y un día de muchas actividades, por eso estamos arrancando antes este directo. Y tus buenos deseos también los anhelo para ti, que Dios te bendiga y guarde también tu salud, tu familia, en todo. Y para todos en general, todos los que están ahora en vivo y en directo, que pueda ser un buen tiempo, pese a lo que estamos en esta espera del jailbreak, sabemos que hay cosas en esta vida que son más importantes que el jailbreak. Esto es como nuestro pasatiempo, nuestro hobby, lo que nos gusta, pero en esta vida sin duda hay cosas que son más valiosas y es importante también pensar en eso. Me dice Fran Dirk, profe, ¿crees que saldrá el jailbreak en el Time Fund? Yo creo que Coolstar nos va a estar mostrando algo. Yo creo que no se va a aguantar. O sea, imagínate, tiene la oportunidad de estar exponiendo en un evento que ya se ha difundido y decir, no voy a mostrar nada de iOS 15, la gente va a querer mostrar algo. Yo creo, o sea, la gente va a querer que él muestre algo. Si no llega a enseñar nada, yo creo que va a haber un problema. Aunque yo creo que él sí lo va a hacer, porque, ¿por qué sería? Porque a ver, ¿cómo decirlo? Partiendo por el título, ¿cierto? La era del jailbreak, ¿cómo es? ¿Cómo es? El post-apocalipsis, el jailbreak del post-apocalipsis. Entonces, bueno, hicimos un análisis del título de esta presentación que va a ser Coolstar y vimos un poco más de detalles que no fueron mencionados en el video de las noticias de esta semana en el podcast que se grabó el día de ayer, Fran. Entonces no te lo vayas a perder. Ahí estuvimos desmenuzando un poco lo que se espera también para ese evento. Así que eso, veamos, sigamos bajando. Saludos hasta Perú también para el irlandés. Ya están abiertas las fronteras con Perú. Yo creo que el próximo mes, si Dios quiere, vamos a ir a Perú para mi cumpleaños. A ver si nos arrancamos un fin de semana a Tacna. Sería el lugar donde
que nos queda como a 30, 40 minutos de Arica, así que para allá estaríamos yendo. Nos encanta mucho compartir con las personas de allá, la comida, el ambiente. Sigamos bajando. Aún espero el día que Ancover diga 1511. Ay, CR Santos. Sí. Créeme que no eres el único. Estamos esperando que salga pronto. Me dice Miwi Power. Hola, profe. Estoy en 1511 en iPhone 12 Pro Max. ¿Alguna novedad o me quedo esperando? Es que ya no. Bueno, espera, porque si subes, o sea, si piensas de partida, tu teléfono vale muchísimo para algunas personas. O sea, encontrar un 12 Pro Max en 1511 vale muchísimo, así que no, ni loco vayas a actualizar. Quédate ahí nada más. Edu Liberato ahí mandando un saludo al papá del Yelbre. ¿Cómo está, Edu? Un gusto verte por acá. Brian Arts, gracias, profe, por el apoyo desde RD. Gracias a ti por estar acá. El que estén conectados y que estén chateando y mandando mensajes para mí es súper importante. Denis Alexander dice, profe, el jailbreak sin restricción de chip. Tengo un XR2 en 15.1. ¿Cómo sin restricción de chip? No entiendo a qué te refieres. ¿Restricción de chip? ¿Está bloqueado por email el teléfono? ¿Está desbloqueado para cualquier compañía? ¿Lo quieres desbloquear con el jailbreak? Porque si lo quieres desbloquear con el jailbreak, no, el jailbreak ya no hace eso. La última vez que lo hizo fue, ¿cuándo? iOS 4, iOS 3, iOS 4 fue la última vez que el jailbreak lo hacía. Hola, profe, ahora lo hacen las compañías telefónicas, son ellos los que realizan ese proceso. Hola, profe, saludos desde México. ¿Para cuándo el sorteo a iMazing? Uy, Antonio Mendoza, yo creo que la gente de iMazing ya no me quiere. En marzo tenía que hacerle el video y no lo he hecho. Imagínate, estoy en mayo. Tengo ahí como 30 correos de patrocinados esperando y ustedes saben que me alcanza a hacer un video en la semana y el resto de los días llego muy cansado en la noche para grabar. Me quedé dormido, dice Quique. Sí, Quique, estamos arrancando un poco más temprano de lo normal, pero aquí estamos. Voy a ver si retomo el video. Voy a hablar con la gente de iMazing, porque de hecho me mandaron las licencias, tengo los códigos, pero no puedo hacer un sorteo con los códigos si no está el video. Me van a cancelar los códigos y me van a hacer la cruz, o sea, sería poco profesional, poco ético, mejor dicho. Edu Liberato, saludos desde la tierra de Duarte, desde RD, también saludos para ti. Eh, Está Alexander Rifo, dice que el Señor me lo bendiga, profe, desde Nicaragua. Muy valiosa la información, gracias a ti, gracias por el buen deseo, Alexander. También anhelo que Dios te bendiga a ti. Que dice Synax, profe, he pensado cambiar la batería de mi iPhone 12 porque no dura nada, pero nada nada formal. Como usted me dijo, aún así sin problema. Ah, pues si está en 91%, está bien. Está bien. Lo único que hay que procurar es que en lugar que te la vayan a cambiar, decirle que no me restaures el teléfono, no me lo actualices. ¿Ya? Porque se puede hacer sin actualizar, se puede hacer. Está Andrea Escobar. Hola, saludos desde Guatemala. Aquí sigo esperando mi iPhone 7 con 15.1, buena versión, muy buena versión. Y esa es la actitud, ¿cierto, Andrea? Esperar y no desesperar. Me dice Granola, el mejor canal para obtener información sobre el jailbreak. Gracias, Granola. Granola, digo. ¿Cómo está ahí, Josué Nieves? Saludos para ti, el irlandés. Dice, hola, profe, mi iPhone 7 entró en bootloop y no pude recuperarlo. Estaba en 15.1 y para salvarlo tenía que restaurarlo con 3 utools. Oh, pero subió a 15.4.1. ¿Habrá un futuro jailbreak? Sí, va a haber. Pero ¿cómo entró en bootloop de la nada si ya estaba en 15.1? ¿Cómo quedó atrapado? Bueno, ya no vale mucho saberlo ni decirte a lo mejor cómo solucionarlo porque ya está en 15.4.1, pero paciencia nada más. ¿Ya? Lisette Aguilar dice, profesor, lindo día. ¿China ha podido avanzar con su jailbreak propio o seguimos sin noticias? Al menos no hemos vuelto a tener actividad de parte de este desarrollador. Lo bueno es que el número de visitas en sus videos, de comentarios, de likes y de suscriptores subió. Y era lo que uno buscaba, ¿cierto? Poder generar esa reacción, esa buena onda de decirle, estamos contigo, te apoyamos y queremos que pronto puedas liberar esto o compartirlo con alguien. Así que ya vamos a ver qué es lo que ocurre. Enrique Nariño dice, profe, en 15.4.1 Apple quitó la opción de aplicaciones de terceros que utilizarán códigos USDD. No hay nada que hacer. Ay, no he visto esa información. No sé a qué te refieres con aquello, Enrique, pero seguramente va a haber alguna solución. Don't worry. El chiquillo Melilla dice, ¿es normal un iPad con Fugu tirarlo a la basura? No es normal tirar ningún iPad a la basura.
Está Walter Gutiérrez, Olivas, profe, estoy en 15.4.1. No hay esperanza en esa versión, la hay, pero sabemos que mientras más alto estés en una versión de iOS, la esperanza es más baja porque hay que esperar más tiempo. ¿Ya? Hey, Alejandro Barrera, ¿cómo estás? Está respondiendo ahí al tema de la SIM. Tiene que liberarlo con una RSIM, al que tiene restricciones de SIM. Ah, claro. O pedirle a la compañía que lo desbloquee o con la RSIM. Lo que yo no sé, Alejandro, bueno, la última RSIM que yo ocupé, Alejandro, fue en iOS 4, iOS 5. De ahí dejé de ocuparla. Era iOS 4. De ahí apareció estos desbloqueos con mi teléfono era AT&T, el que tenía ese iPhone 4 en ese tiempo, y lo pagué. Pagué como $60, me acuerdo en ese tiempo, o 80, algo así. Bueno, cobraban más caro, bueno, el dólar era más barato de lo que está hoy día. Estamos hablando del año 2012, 2013. Así que es una opción. Vayan a dejar todos sus likes, por favor. Así es, Darío Castillo. Si les gusta lo que están viendo, si leo tu comentario, si te leo like. Troyano, ¿alguien ha visto a Pon to Own? Es lo mismo, bueno, fue el tema del podcast. Ahí te estoy revelando un poco el título de la... Alguien vio al líder de Ancover, entonces alguien lo ha visto. Eh, ¿Qué pasa con ese jailbreak? Que es parte de la conversación de mañana. Está ZZ Gang, iOS. Profe, saliendo un poco de este tema, ¿cómo puedo desvanecer de Flex 3 Beta? ¿Cómo desvanecer? Hay un traductor ahí, parece que no anda bien. ¡Hey, José Antonio Gómez! ¿Cómo estás? Hello, saludos hasta España, José Antonio, que estés muy bien. Francisco Aguilar, saludos desde RC 15.5, sin Yori. Sin Yori, ya tú sabes. Está Edwin Liberato también, saludos para ti. Profe, profe, ¿sabrá cómo tener el Notability gratis? No existe ninguna IP. No sé cuál es el Notability. No sé lo que Eduardo Herrera. No, no sé, lo siento. Así es, JPC Games, semana 113 consecutiva, sin parar. Todas las semanas tenemos este directo, todas las semanas está el podcast y todas las semanas hay contenido de Jailbreak. José Antonio dice, al final, lo que en su momento hablamos en el podcast Liberado Exploit en febrero y al día de hoy, nada, cada vez está más complicado, sí. Está difícil. Vamos a ver con qué nos muestra Coolstar en el evento. Vamos a ver. Eh, tu, 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 tu. Semana 113 y seguimos en el mismo lugar. Claro, seguimos en la misma situación. Eh, Ahí estamos, pues. Entonces cada uno decide qué hace con esa espera. Se quedó en la pantalla en negro, dice Melilla, y no lo detectaba. Oh, rayos. Si iOS 16 va a traer cosas que el jailbreak no ha dado, antes sería buena idea subir. Vamos a ver qué nos trae iOS 16, con qué nos sorprende. Hasta ahora, bueno, súper difícil ver filtraciones, a veces de software de iOS 16. Por lo general, de los iPhone uno va sabiendo más cosas, pero del iOS es lo complicado. Andrea Escobar, está bien esperar. Sé que cuando salga algo será extraordinario. Mejor si lo revisan bien para no tener errores cuando salga. Y buen comentario, Andrea. ¿No podemos fijar ese comentario o no? Yo lo fijaría. Yo me quedaría con ese comentario para este video. Está bien esperar. Cuando salga será algo extraordinario. Que lo revisen bien para no tener errores en su liberación. Muy bien, muy bien. Me gustó ese comentario. Miguel Quevedo Oliva, profe, ¿alguna noticia de Uncover? Eso hay, ¿de acuerdo? Pero por favor, el podcast de mañana no quiero spoilear nada para que vean la conversación, tengo que editarlo. Creo que va a ser el video, está breve, una conversación como de 25 minutos o menos quizás. Denis Alexander, me refiero a que hay bypass solo para el iPhone 6 y al 10 que son a 11 o inferiores del XR para adelante no hay nada. Me refiero al procesador. Profe, ¿usted tiene deuda? A ver, profe, ¿aún tiene deuda ese celular? Pero por eso, no, probablemente tiene deuda el celular. Está hablando de la RSIM Alejandro Barrera. Pero ya no es caro liberarlos legalmente, sí, no es caro liberarlos legalmente. O sea, dice, bueno, quiero pagar, pero ese es preferible pagar y te ahorras. Y luego cuando salga cualquier actualización o hay que formatear el teléfono, te libras de ese problema para siempre. Creo que en esos casos pagar vale la pena. Maylin Mendoza me dice, en la actualidad tengo las IPAs tuiqueadas instaladas con Alstor que apaciguan la espera del jailbreak. Saludos, profe, desde Perú. Así es, Melvin. Ayudan bastante para los que las extrañan y las usan.
Desbanearme de la comunidad de Flex Draft Beta. ZZ Gang, deben tener algún correo, ¿no? Me imagino, un correo de contacto, contactar comunicarte con el desarrollador por Twitter, mandarle algún correo y solicitarle aquello. Son ellos los que tienen los registros y ver qué pasa. Aciel García, profe, saludos desde Cuba. Usted es de los más vistos. Gracias a ustedes por el apoyo, por estar acá. Yo en verdad lo aprecio muchísimo y lo valoro bastante. Orlando Marín, saludos hasta Barranquilla, Colombia. Carpus también mandando saludos. Samir Castillo desde Barranquilla también. Arnulfo Durán, profe, ¿hay algún jailbreak para el iPhone 12 en 14.7? No, 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 porque el iPhone 12, pero no lo actualices, quédate ahí nomás. Claro, el que hay hasta 14.7 es para los A12 y los A13, tu teléfono es A14. No, pero no subas a iOS 15. Dice, pero está difícil para 14.7, en 15 está peor. ¿Ya? Profe, el jailbreak para iOS 15 saldrá junto con el de 14.8. No lo sabemos, Carpus. Esperemos que así sea y poder tenerlo. Samir Castillo, ¿por qué no me lees? Pero Samir, estoy tratando de leer todos los comentarios. Ustedes van viendo cómo aparecen los mensajes. José Antonio, como yo siempre digo, un iPhone sin jailbreak es un pisapapeles muy caro. Es como un jardín sin flores, como una noche sin estrellas. Julio César Ríos Ángeles, ¿cómo está ahí? Hola, profe, bendiciones. ¿Cree que después de las conferencias de Apple se venga el jailbreak? Así es. Vamos a ver porque va a ocurrir lo que pasa todos los años, que va a salir una nueva versión de iOS y la gente va a querer probarlo y luego para bajar va a poder bajar solamente a 15.5 y es ahí donde algunos van a quedar sin jailbreak, otros se van a quedar con las betas de iOS 16 y así va a haber gente que se va a ir del jailbreak y otros que van a ir llegando. Es así. ¿Ya? Profe, saludos desde Salta, Argentina. ¿Algún tweet para ocultar el jailbreak? Si yo tengo una lista de reproducción acá en el canal, anda a verlo. La lista de reproducción, ahí lo va a poder estar viendo. Se llama bloquear detección del jailbreak. Me dice el irlandés, ¿cree que Checkra tal vez esté demorando porque no solamente sería compatible con 15.1, sino tal vez con las versiones más recientes? Es probable, es que lo que pasa es que el exploit que ellos tienen del checkmate, el del jaque mate, ahí acá tenemos a Checkra. ¿Dónde está? Checkra. El exploit que ocupa este jailbreak es, bueno, Apple, ese es el imparchable, el que no pueden estar eh, acabando con él con alguna actualización de iOS. Pero sí iOS generó otros procesos para bloquear no solamente eso, sino que cualquier tipo de ataque que se le haga al dispositivo. Entonces, entre esos, ahí está el jailbreak. Ryan dice, hola profesor, saludos desde Toulouse, Francia. Estoy en 15.4 iPhone 7. ¿Puedo hacer downgrade a 15.1? Creo que sí. Puedes hacerlo siempre y cuando hayas guardado tus SH. Si no, ¿qué es eso? No lo guardé, ya no puedes. Porque se podían guardar, son la autorización que le da Apple a tu dispositivo para instalar esa versión de iOS. ¿Qué dice José Antonio? Profe, por cierto, CheckRain en Windows no oficial lo hice y funciona perfecto. Pero con una actualización eh, que han sacado para Windows 11. Sí, lo actualizaron hace poco a CheckRain. ZZ Gang, también saludos para ti. Benjamín Mata, ¿cómo estás? Saludos, ¿cómo estás? Llegando algo tarde, no hay problema, Benji. Estamos como el jailbreak es como un río sin agua. El teléfono, así es. Toda la razón, chiquito Melilla. José Antonio, no presionéis. Ojalá el profe tuviera todas las respuestas, me encantaría. Pero las que tengo, al menos las comparto acá. Si usted tuviera un iPad, ¿le haría el jailbreak? Por supuesto. Claro que sí, chiquito. iPhone o iPad siempre encendido. No entiendo el segundo comentario, Melilla. ¿Qué dice Julio César Ríos? Ángeles, muy buen contenido, profesor. ¿Cuál iPhone me recomienda para comprar para esperar el jailbreak? Oye, eso lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? El mejor iPhone para el jailbreak. Yo creo que sería cualquier A12 y cualquier A13. Y el motivo está en el directo de la semana pasada. O sea, el 10S, 10R, 11 y ese es segunda generación.
¿Cómo estás, Johnny? ¿Qué onda, profe? Este directo mucho más temprano. Sí, tengo compromiso en la tarde, así que se me juntaron dos cumpleaños y tengo que ir para allá. Aquí sigo esperando el jailbreak de iOS 15, esperar y no desesperar. Así es, esa es toda la actitud. Saludos hasta México, lindo y querido. X Fast ER, profe, buenas tardes. Saludos desde Lima, Perú. Tengo un iPad Pro con procesador M1, lo compré reciente y lo actualicé a 15.4.1. ¿Qué pasa? Veo la tablet muy limitada y quiero hacer el jailbreak. Cabe destacar que es mi primera vez con eso. Bueno, XFast, bienvenido a la comunidad del jailbreak. El jailbreak usualmente aparece un poco más tarde que las versiones de iOS. Si ahora estamos en iOS 15.4.1, se espera el jailbreak en versiones más bajas. Por eso, si lo quieres en tu dispositivo, cuando aparezca 15.5, no lo actualices, déjalo ahí nada más. Eh, no he visto que 15.5 traiga grandes cosas, así que no lo vayas no lo vayas a instalar. No. Quédate ahí nada más donde estás, y sé paciente. Memo dice si estoy listo para iOS 16. Claro que estoy listo, ansioso, con muchas ganas de ver qué nos trae, porque a lo mejor Apple nos puede sorprender con cosas que estamos esperando hace tiempo. ¿Te imagináis, Memo, al fin los temas? Instalar temas con un clic. Sería bacán. ¿Será que este año puede salir algún jailbreak para mi iPad o debería hacer downgrade XFast? Si estás feliz ya con, es que tiene un iPad M1 y es genial, pues muy bueno el procesador. Así que yo me quedaría con él nomás esperando. ¿Creen que sería más fácil, dice el irlandés, tener jailbreak en versiones de iOS como 15.3, 15.4, 15.5, después que salga el jailbreak por la herramienta? Sí, pues, de hecho, es lo que se espera. Una vez que se descubra la forma, el último paso que le falta a Coolstar, el paso 6 de 7, una vez que lo consigamos, ya se supone que para las versiones superiores va a haber una tarea menos que cumplir, ¿cierto? Va a haber una cosa menos que estar descifrando, un problema menos que resolver. Ey, ya estamos en el minuto 30, tenemos que... Ah, ya. Me disculpan todos los comentarios que faltaron. Por favor, aguarden ahí nada más. Ya, guarden sus comentarios. Ya, déjame ver desde... Ya, vamos a leer los últimos comentarios. Saludos hasta España. Ah, José Antonio te está saludando. Memo te está saludando José Antonio. Ya, ya. Listo, voy a desactivar mejor. Ya, desactivé el chat. No estoy viendo lo que me comentan. Ok, vamos a hablar un poco de tres desafíos, grandes desafíos creo yo, que tiene que sortear la comunidad del jailbreak una vez que el jailbreak sea liberado. Porque claro, va a ser llegar, liberarlo, se va a disfrutar, sí, se va a disfrutar, pero esperen, estoy buscando acá en mi computador, estoy viendo algo. Y ahí estamos. Se va a disfrutar, pero hay tres cosas que estar sorteando, solucionando. Y de las tres, creo que, bueno, yo creo que va a depender de cada uno, la que tú consideres que a lo mejor es más complicada que el resto. Lo primero que hay que estar sorteando, y de hecho fue una de las preguntas del podcast que se grabó ayer, y es el tema de Cydia, ¿de acuerdo? El primer desafío, ya que estamos hablando de un jailbreak que va a ser tipo rootless. Eso significa que va a ser un jailbreak totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Hasta ahora, con la información que tenemos al día de hoy, todo puede cambiar, obviamente. Espero que cambie. Y si no, se mantendría lo que vamos a compartir a continuación. En términos simples, un jailbreak tipo rootless es un jailbreak primero distinto a lo que estamos acostumbrados. Nosotros estamos trabajando hoy en día con un Uncover, que son jailbreak como el de Taurin, del tipo semi-untether. Semi-untether que el teléfono se apaga, se enciende y hay que hacer el jailbreak otra vez. El tipo rootless es igual. Se apaga el dispositivo, se desactiva el jailbreak, hay que hacerlo otra vez para que se active. Dice, pero en ese sentido son iguales, sí, pero la diferencia es dónde, mejor dicho, dónde se instala, por decirlo de una forma,
el jailbreak con los tweaks y lamentablemente Uncover y Taurino hoy día hasta iOS 14 se instalan en la raíz del sistema, en la partición primaria, donde se encuentra el sistema operativo iOS y desde ahí se hacen las modificaciones. En cambio, el tipo rootless no se puede instalar en la partición primaria porque es ahí donde iOS lo detecta y con solo detectarlo el teléfono se apaga. Entonces, por eso no hemos tenido el jailbreak hasta el día de hoy, porque el jailbreak que conocemos desde toda la vida se ha hecho en la partición primaria, pero ahora Apple integró una nueva protección en la partición primaria que si se hace alguna modificación, si se crea algún archivo, si se guarda algún archivo, o sea, si se edita un archivo, si se escribe, mejor dicho, en la partición de cualquier manera, se apaga. Entonces eso es lo que nos ha limitado y tenemos que hacer el jailbreak en otra partición, ¿de acuerdo? Y no se haría en la raíz, sino que sería fuera de la raíz, rootless, root raíz, me faltó un doble S, ¿no? Ahí está, rootless decía, ay, perdón, rootless. Entonces fuera de la raíz. Y este jailbreak fuera de la raíz, según la información que nos ha compartido Jake James fue uno de los fundadores de estos tipos de jailbreak, cuando en iOS 12 estaba también complicado el jailbreak, no tan complicado en cuanto, o sea, si comparo la espera de iOS 12 con la de ahora es mucho más larga que en iOS 12, pero en iOS 12 cuando aún no había jailbreak, el rootless fue la salvación de ese momento, hasta que luego se consiguió. Puede que ocurra ahora, puede que sí, puede que no. Pero lo que decía en ese entonces Jake James es que un jailbreak tipo rootless, de acuerdo a la forma en la cual está programado Cydia, la forma en la cual trabaja, no estaría preparado el jailbreak para tener un gestor de paquetes como Cydia. Entonces, un jailbreak tipo rootless no instalará Cydia al finalizar. ¿De acuerdo? Estamos acostumbrados, ¿cierto? Termina el jailbreak, o aún cuando termina el jailbreak de CheckRain, uno va a la pantalla de inicio, le da a instalar Cydia, pum, y aparece el icono de esta aplicación, de este App Store de Twix, de este gestor de paquetes, como uno quieran llamar, desde a donde uno instala, elimina, actualiza, reinstala los Twix, las repos, etcétera. Y sería un tweak que no instalaría Cydia al finalizar. ¿Qué significa todo esto? Significa instalar los tweaks manualmente. Instalación de tweaks manualmente. Y esto de manualmente tampoco viene a ser algo tan terrible, ya lo hemos explicado en otros directos, ¿cierto? Todo este proceso usualmente estamos acostumbrados a hacerlo con este programita que se llama Filsa, o sea, es una aplicación que se instala con el jailbreak con Filsa File Manager. De hecho, las personas que han hecho los jailbreak rootless hacen que cuando termine de hacerse el jailbreak, Filsa aparece instalado solito. File Manager, ahí está. Entonces, este viene a ser el primer gran desafío. Y este desafío dice, pero no importa lo interno manualmente. Lo que pasa es que Cydia sigue siendo el gestor de paquetes por excelencia, o mejor, más que excelencia, hay otros que son más excelentes que Cydia, pero sí el más preferido. Es la moda, ¿cierto? Es el que tiene la mayor frecuencia entre las personas que tienen que elegir un gestor de paquetes, es el que más utilizan, es el que más confían. Y creo que el primer desafío, está como un poco choco la cámara, pongámoslo ahí, ya. El primer desafío va a pasar para que los usuarios aprendan a convivir sin este jailbreak, perdón, sin este gestor de paquetes, sin Cydia. Ese viene a ser el primer gran desafío. Y los otros dos desafíos que vendrían con todo esto, déjame colocar acá en algún lado un número uno, así como que quede. eh, Ahí está, ¿viste? El primer gran desafío es que es, más allá de que el jailbreak sea tipo rootless, ahí está. Más allá que sea tipo rootless, ahí está. Es que no va a instalar Cydia. ¿De acuerdo? Y eso es algo que hay que tenerlo, pero muy, muy presente. Uy, el plumón rojo, ¿qué le pasó? A ver otra vez.
Ahí está, pero hay que hacerlo despacito. Creo que lo hago despacio y me sale más chueca la línea. Ya. Segundo gran desafío, y acá es donde uno empieza a ponerse ya ah, más práctico, lo diría yo. Ya, ya, asumamos que el jailbreak ya salió. Una vez que el jailbreak esté disponible, cuando este ya sea liberado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Instalemos Twix. Y al no tener Cydia, es ahí donde uno dice, ya tengo que descargar los Twix de alguna repo. Y esto va a generar un problema porque si no tengo un gestor de paquetes, aunque el equipo de Taurin ha dicho que Cilio, su gestor de paquetes, que es una alternativa a Cydia, creo que es el segundo más utilizado después de Cydia, Taurin dijo que ellos se van a esforzar para tener a Cilio funcionando, pese a que sea un jailbreak fuera de la raíz, rootless, es el obtener los tweaks, porque se genera el siguiente problema. Hagamos cuenta de que ya Cydia funciona, digamos que puede funcionar Cydia. Hay una repo que es una repo por excelencia, que es la repo de Packix. Que Packix llegó a la escena del jailbreak, si no me equivoco, será ahora no sé en qué año llegó Packix en realidad. Pero Packix vino a suplir un vacío que Big Boss nos había entregado. Big Boss es una repo que al día de hoy sigue existiendo, una repo en la cual hay personas que siguen, creadores de Twix, siguen subiendo sus Twix a Big Boss, pero el tema del método de pago por lo general genera problemas y una repo que poco a poco está quedando olvidada. Y apareció una repo que la vino a suplir y se hizo tan popular. No voy a decir que es la mejor en cuanto a seguridad, en cuanto a las prestaciones, porque son bien exigentes y tienen un equipo de soporte que a veces deja bastante que desear. Hay otras repos que son mejores que las de Packix, que dan menos, cobran menos comisiones, tienen una mejor comunicación con los creadores de Twix, los diseñadores de temas. Y esta repo, bueno, Packix ya no existe, ¿cierto? Bueno, vamos a colocarle acá el conseguir los tweaks. ¿Ya? Conseguir los tweaks. Y el conseguir los tweaks, bueno, sabemos de Packix, ¿cierto? Packix, una de las repos más conocidas, pero Packix sabemos también que ya cambió su nombre, ¿cierto? Ya no es Packix. Uy, este plumón tenía que rayar, dejó en blanco. Hay que botarlo. Dejémoslo por ahí. Ya no existe. Déjenme escribirlo otra vez, que quiero que se vea tachado. Packix. Pero Packix ya no existe, ahora cambió el nombre a Havok. Y Havok tiene una dificultad al día de hoy. Hijo, ¿puede botar por favor ese plumón a la basura? Que ya no funciona. Gracias, mi amor. Entonces está Havok, y el problema que tiene Havok, asumamos de que Cydia ya funciona, es que la gente de Havok ya dijo que la forma en la cual está creado su repo, que fue escrita desde cero, un nuevo lenguaje de programación, etcétera, parte técnica que ellos ya explicaron en su momento, un video que también yo mostré hablando de las novedades de esta repo, nos dijeron que tenemos que no funciona en Cydia. Havok no funciona en Cydia y hasta el día de hoy, pese a los meses que han transcurrido desde Havok, y no tiene PayPal. Y no tiene PayPal. O sea, ¿cómo los voy a conseguir? Ya algunos dirán, ya, me voy a Charis. Sí, hay Twix en Charis. Sí. Hay Twix en Dynastic que también va a cerrar. Sí. Hay Twix en Twicket Repod. Sí, en Creative Store. Se me van los nombres ahora en la mente, pero hay un montón de repos, ¿cierto? Pero hay algunos que solamente están acá. Y es la gran mayoría. Yo la considero que es la Big Boss de ahora. Es como, en popularidad, es como la que viene después de Big Boss. Por eso
Es lo que me preocupa, el tener que estar consiguiendo los tweaks, porque hay muchísimos en Packix que no funciona en Cydia y que no tiene PayPal. Ahora, ¿irá a integrar PayPal en el futuro? Se espera que sí, se espera que podamos tener PayPal nuevamente. Eh, y ahora nos vamos al tercer y gran problema. Y yo creo que este, a mi parecer, es el peor de todos. A mi parecer, yo les dije al principio que cada uno puede tener una opinión al respecto. No necesariamente el que me parece peor a mí es el peor para ti. Bueno, de hecho, por eso también se hacen los podcasts, ¿no? Para conocer los puntos de vista de otras personas. Siempre ellos han tenido la libertad para expresar su opinión en esos espacios. Y lo tercero es que ya, supongamos, salió Vancouver. Salió Vancouver. Salió Taurín para ellos 15, salió Checkra1. China 520 liberó su jailbreak. Ya, tenemos jailbreak, salió. Ya, tenemos Cydia, hagamos cuenta que tenemos Cydia, tenemos Cilio Installer, Zebra, Saily, el que quiera ser gestor de paquetes. Está todo bien. El siguiente desafío que se viene uno era el conseguir los tweaks, pero antes de conseguir los tweaks, ya, pero supongamos lo conseguí, tengo el archivo, ¿cierto? Tengo el punto dev, ¿no? El instalador. Lo siguiente es la actualización y o creación de los tweaks. Los tweaks son una parte importante del jailbreak. Yo le he dicho siempre que hago el revisado de algún tweak, o incluso está en la biografía de este canal, ¿cierto? Es parte como del lema, de las frases que se repiten, que viene a ser un viaje al futuro, ¿no? Sacar del aburrimiento tu dispositivo, realizando un viaje al futuro, añadiendo funciones que Apple te prohíbe. Pero yo necesito tweaks. Sin tweaks, el jailbreak, a mi parecer, le falta una parte. Ya está bien, jailbreak es vulnerar el sistema, y tweaks es lo que viene después, no es lo mismo decir jailbreak que tweaks, pero en la práctica, en resumen, sobre todo con la gente que es nueva, para explicarlo de una manera más simple, el jailbreak es como que la aplicación que lo hace y después el jailbreak son los tweaks que están funcionando. No es la idea más acertada, pero tampoco no es la más equivocada. Es una forma también de explicarla a otras personas. Actualización y creación de tweaks. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Así como hay usuarios que han perdido la esperanza, como hace un rato había una persona que lo comentaba ahí en el chat, también están los creadores de tweaks, que ellos también se desaniman. Ellos también esperan que salga. O sea, al final el jailbreak es como una gran maquinaria en la cual están involucradas muchísimas personas. Y entre ellos, al final, diría yo, están los canales de YouTube. Así que, pum, ahí al final, que es como que los que compartimos las noticias, como que cada uno hace una función, ¿ya? Y claro, la actualización y creación de tweaks depende mucho de los developers, ¿cierto? Lo vamos a colocar en términos acá en inglés, developers, que están los creadores de tweaks y están también los diseñadores de temas, ¿no? Los designers, themes, los que diseñan temas. Entonces, dependemos de ambos. Voy a colocar el signo un poco más abajo. Ahí está. Dependemos de los creadores de tweaks y dependemos de los diseñadores de temas. ¿Y de qué dependemos específicamente de ellos? Bueno, de que sigan ahí, de que no se vayan, de que no caigan en la desesperanza, en la preocupación, que no renuncien, ¿cierto? Que no renuncien a la comunidad. Ahora, ¿es un pecado renunciar a la comunidad? Claro que no. Hay personas como Fox4 Mobile o Elías Sphere, que son dos de mis creadores de tweaks favoritos que yo tengo.
Está Miro 92, también como olvidarlo, Foghat Rahev, que hace un rato fue mencionado. Eh, que ellos también, hay algunos, o el diseñador de temas, Oulis Design. Oulis Design se dedica solamente a eso, a nada más, a crear temas. Y hacen unos temas espectaculares. O sea, hace temas tan buenos que de todos los diseñadores que conozco, fue al único que dije, ya te voy a hacer un video mostrando tus temas para que la gente vea tu trabajo. Entonces, o sea, imagínate, ahí está. Entonces, dependemos que ellos no renuncien, que no se desanimen, que no se vayan, porque podemos tener el jailbreak, podemos tener Cydia, pero si no los tenemos a ellos, oh, ¿cierto? No tendríamos Twix. Y si no tenemos Twix, ¿de qué sirve el jailbreak? Ah, pero que los tengo, pero si no está actualizado para iOS 15, se quedó en iOS 14. Entonces dependemos mucho de eso, por eso hay que tener a la comunidad siempre feliz. Imagínate que salga el jailbreak y se los piratean otra vez. Oh, la gente ya va a decir todo lo que esperé, actualicé mis tweaks y los volvieron a piratear. Es eso lo que hay que evitar. Así que, a mi parecer, pueden haber otros desafíos, pero a mi parecer creo que estos son los tres grandes desafíos que, que vamos a tener que estar sorteando como comunidad. Sin duda pueden venir otros. Ahora voy a activar el chat y si tú crees que hay otro desafío, déjalo igual acá en los comentarios para yo leerlo y también, oh, de veras, no lo había considerado. Entonces, esta es la situación actual en la cual nos encontramos, con estos tres desafíos, que no se va a poder instalar Cydia, una de las repos más famosas, no es compatible con Cydia, ¿cómo voy a conseguir los tweaks? No tienen PayPal, el contacto ahora será, o sea, si ya se tienen que instalar manualmente los tweaks, estarlos consiguiendo también va a ser casi manual, o sea, contactando yo al desarrollador. Y por último, la actualización y la creación de los tweaks, ¿cierto? Que los developers de tweaks, los diseñadores de temas, no renuncien a la comunidad, que no se vayan a ir. Porque, claro, como yo les decía recién, hay gente que se va de la comunidad, va a salir a iOS 16 y se va a ir gente a iOS 16. Y está bien, váyanse, es así, es normal. Y que les vaya muy bien, les deseamos lo mejor. Algunos continuaremos, otros se marcharán después y otros van a llegar también. Así que no hay problema si lo desean hacer. ¿Ya? Ahora vamos a tomar la captura de pantalla. Me voy a colocar por el otro lado mejor, que creo que da menos sombra hacia acá. Ahí estamos. Así que eso, así. Ahora tenéis que tomar la captura de pantalla. Tenéis que apretar dos botones. Dos botones. Tienes que apretar y sacar la captura. Las tonteras que hago. Captura de pantalla. Ya. Me etiquetan en Twitter, por favor, con el hashtag en vivo con el profe. Acabo de activar los comentarios. Si ustedes encuentran que hay otro desafío, por favor, díganmelo ahora en el chat. Y Chiquito Melilla dice, y se abandonan los creadores de Twix, los que han invertido y gastado las compras. Claro, o sea, ¿qué va a pasar si ellos se van, cierto? ¿Qué dice Alejandro Barrera? Teniendo jailbreak son todavía como 2 semanas para que empiecen a llegar los tweaks actualizados. Sí, dentro de ese periodo se pueden hacer. Alejandro dice, jamás usen piratería en el jailbreak, amigos. Matan su jailbreak y el aparato, sí, y al creador, ¿cierto? Las aplicaciones piratas, ellos se desaniman. Se desaniman. De hecho, eh, ¿cómo será que cuando, mira, un ejemplo práctico, Fox 4 Mobile, él creó un tweak que se llama CheckLock, que te brinda el Face ID y el Touch ID en los iPhone X, 8 y 8 Plus, a los que tienen el jailbreak de CheckRain. Y fue una colaboración, yo creo que uno de los momentos, eh, es uno de tantos momentos lindos que uno vive en el canal y con esta comunidad. O sea, es tan bacán la relación que hay con Fox 4 Mobile. Yo creo que se compara, está al igual que con Elías Sfeir y con Fuad Rajeb, con ellos tres, la comunicación que tengo, que yo creo que es gracias a Dios nada más. O sea, pienso todavía cuando se hacían los martes tweaks con Marciano Tech y cuando contactaba a los desarrolladores y le decía, ¿me puedes dar una copia del tweak, por favor, para mostrarla en un video? Nunca hice sorteos con Marciano Tech, no se me ocurría. Y me las daban y pensar que ahora ha pasado el tiempo
y he logrado generar estos lazos con estas personas. Y, o sea, imagínate, Fox for Mobile dijo, ya voy a sacar Checklock, pero lo voy a lanzar el mismo día que tú lances el video, porque quiero que la gente lo vea y tenga esa difusión. Y yo le decía a Fox for Mobile, pero luego no hay PayPal, no hay PayPal. Y Hack Your iPhone y Main Repo van a ser de las suyas y si tienes PayPal, menos ganancias vas a tener. Y eso no importa, que necesito lanzarlo, necesito trabajar, necesito obtener ingresos porque los necesito. Y al final la gente se la arregló, le hablaban a él por privado, le mandaban mensajes, los DM los dejó abiertos ahí en Twitter y él le pagaban por PayPal y él enviaba el tweet. Entonces se las arregló igual, pero las ganancias no fueron las mismas. Pero él me decía eso porque se sentía desanimado que la gente fuese a piratearle el tweet. Y ni hablar de Osmis Design, que trae toda una historia familiar, como él ayuda en su hogar con los ingresos que recibe por los temas. Así que por eso es el donde uno ha tenido la oportunidad de conocerlos más allá de lo que es un creador de un tweet, sino su vida personal. Y de Elías Sfair ni hablar. Los vengo conociendo desde que se comprometió con su novia hasta que se casó. Me mandaba fotos del anillo. Me decía, mira Juan, este es el anillo que le voy a regalar a mi esposa. Y me mostraba el anillo y todo. Oh, fue pero genial, o sea, conversar con él, espectacular. Y verlo ahora que ellos se vayan a desanimar, oh, me desanimo hasta yo, o sea, de verlos que ya está pasando eso. ¿Ven? Ya, vamos a mandar saludos para ir terminando. Está Kamal, saludos desde Marruecos. Ahí Alejandro Barrera respondiendo en el chat. Gracias, Ale, por estar ahí apoyando. Está José Ventura. Hola, profe, saludos desde RD. Una pregunta, ¿usted cree que salgan cover para los procesadores A11? Sí, creo que sí. Fernando Martínez, profe, Ancover para 14.8.1 en un iPhone 11 debiese salir, no actualices. ¿De acuerdo? Sigue esperando ahí, por favor. Está Is Raizu. Hola, profe, soy de España. Profesor, tengo una pregunta para un iPhone 8 en 15.1. ¿Cuándo saldrá el jailbreak? Esperemos tener novedades muy pronto. Ya dar fechas es como complicado. Eh, Prefiero no arriesgarme con fechas, ¿de acuerdo? Ryan diciendo, hola, profe, eres el mejor. Gracias, Emir Castillo, por estar acá. Bueno, nos vamos a empezar a despedir. Saludos desde Venezuela también, me dice Berlin PV. Ya pues, nos vamos a despedir entonces, chiquillos. Les doy las gracias a todos por haber pasado por acá. Hay un sorteo que todavía no doy los ganadores, ¿cierto? Este de los accesos para desarrollador, que ya no es un año, ahora son como 11 meses o 10. Tengo que dar los ganadores, no me he sentado a hacerlo. Y ahora me tengo que sentar a terminar de editar el podcast, ¿de acuerdo? Roberto Guerra, saludos, gracias por estar acá. Hay Dan Full, ¿cómo vamos, profe? ¿Alguna forma de optimizar el teléfono para que no vaya con tanto lag al tener el jailbreak? Que va a depender del teléfono que tenga, por cierto, tu procesador. Mira, Juana Groel acaba de mandar una donación. Saludos, profe, a la espera y no a la desespera. Gracias, Tocayo. Muchas gracias por considerarme de esa manera. Eh, de verdad, yo anhelo que pronto podamos tener ya este jailbreak y ver que el tiempo de espera valió la pena. ¿De acuerdo? Y cuando esté, ustedes saben que el que siempre estuvo ahí, al pie del cañón, uno de tantos, hay muchos que lo hacen, eh, es quien les habla. ¿Ya? Así que sería todo por esta ocasión, pues nos vamos despidiendo, se viene el podcast y hay un video preparado para el lunes de noticias. Tengo otro contenido que quiero mostrar en la semana, no sé, el tiempo simplemente me mata. Espero lograrlo, hay cosas que he estado probando en mi teléfono y las quiero compartir, pero a veces que llega la noche estoy así, "Oh, quiero dormir". Eso, ¿ya? Esperemos lograrlo durante estos días, ¿ya? Me dice Super YouTube, llegué tarde, no te preocupes, pero puedes ver la repetición, queda lista para verlo acá. Y tenía preguntas, dime Super, te escucho, me quedo por ti, solo por ti me quedo. Berlin PV, profe, disculpe, que me quedo, compré el tweet de Facebook Dark y lo eliminaron de la repo y ahora está en otra. Facebook Dark Mode, creo que es de Fox 4 Mobile, está en Havoc. Y si no lo encuentra o no lo puedes instalar desde Havoc, habla con Fox 4 Mobile, mándale un mensaje por Twitter, seguro te lo va a responder. ¿Ya? Super, estoy esperando tu pregunta. Vamos que se puede. Eh, pero tengo que pagar de nuevo. No.
No Berlin PV, no tienes que pagar de nuevo, si ya lo hiciste no es necesario. Lo que sí te recomiendo es que busques una captura de pantalla del correo que te mandó PayPal en Packix y se lo mandes por, mira, yo lo compré, dale tu Packix ID, ¿cierto? Tu usuario de Packix, tu usuario de Havoc también lo tienes que tener activo para que él te lo active el tweak en esa otra repo. Están diciendo en Discord, dice Zumper, que el jailbreak será próximamente. Esperemos, esperemos que sí. Mi anhelo es que pronto lo podamos tener. ¿Ya? Ya pues, si era esa tu consulta, Zumper, nos despedimos entonces. Me voy a terminar de editar el podcast y gracias a todos por estar acá, se les quiere mucho. Sería todo por esta ocasión. Lanzado, pero no está seguro porque ningún líder... Ah, sí, ya vamos a ver, podría dar la sorpresa. Ya, ahora sí, el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Un abrazo para todos.